Nos dicen obtener la ecuación de la cantidad de movimiento en su forma diferencial a partir de la forma integral y a partir del volumen, de un volumen elemental. Bueno, pues entonces decimos forma integral. Bueno, nosotros partimos siempre de que la derivada de la b del sistema con respecto al tiempo es igual a la variación temporal de la integral en el volumen de control de la b por la densidad y por el diferencial de volumen, más la integral a lo largo de la superficie de control cerrada de la densidad por la b pequeña, que es la b del sistema específica, por la velocidad producto por la normal y por diferencial de superficie. ¿Vale? Por el módulo del diferencial de la superficie. Entonces decimos, bueno, pero nos han dicho que la b del sistema es igual a la cantidad de movimiento. Por lo tanto, eso será la masa por la velocidad. La masa por el vector velocidad. Con lo cual esto es lo que llamábamos el vector cantidad de movimiento, que, si no recuerdo mal, creo que había aquí un convenio y no sé si lo llamaban P. ¿Vale? Pero como la P se puede confundir con la presión, lo mejor es llamarla C, cantidad de movimiento. ¿Vale? En este caso para los fluidos. De tal forma que la B, que es el vector específico, será igual a la B del sistema partido por la masa. Por lo tanto, eso será la masa por la velocidad partido por la masa. Se me van las masas y ¿esto qué me queda? Pues la propia velocidad. ¿De acuerdo? Con lo cual, como a mí me han dicho que obtenga la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento, pues yo ahora lo que voy a hacer es sustituir esto en la ecuación de arriba. Por lo tanto, en la ecuación de arriba tendría que la derivada con respecto del tiempo de la integral en el volumen de control de ρ por el vector u, que es la b pequeña, y por diferencial de volumen, más la integral a lo largo de la superficie cerrada de ρ por la u y otra vez por la u, producto escalar por la n, y por diferencial de área. ¿De acuerdo? Entonces decimos, pues esto esta variación, ¿a qué sería igual? Pues decimos, la variación de la cantidad de movimiento, habíamos dicho que era igual a el sumatorio de las fuerzas exteriores. ¿De acuerdo? O dicho de otra manera, si C es la cantidad de movimiento, pues el diferencial de la cantidad de movimiento, ¿qué será? La variación de la masa con respecto del tiempo por U sin derivar, más la masa por la derivada de U con respecto del tiempo. Como estamos considerando que la masa se conserva porque la velocidad siempre es muy inferior a la velocidad de la luz, ¿vale? Pues entonces esto va a ser cero. Por lo tanto, esto sería igual a la masa por, ¿y cuánto vale la derivada de
la velocidad con respecto del tiempo? Pues la aceleración. ¿De acuerdo? Pero la masa por la aceleración no es ni más ni menos que el sumatorio de las fuerzas exteriores que actúan sobre el cuerpo. Por lo tanto, si yo derivo la cantidad de movimiento, que no es ni más ni menos que la diferencial de m por u total del sistema con respecto del tiempo, pues esto ahora que es igual al sumatorio de las fuerzas exteriores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que yo puedo determinar es que esta variación es el sumatorio de las fuerzas exteriores que actúan sobre el cuerpo. Y esta sería la ecuación integral de la variación en general de la cantidad de movimiento. ¿Vale? Ahora bien, esa sería la ecuación integral. ¿De acuerdo? Si nosotros aplicamos el teorema de la divergencia para convertir esta superficie cerrada de control, para convertirla en el volumen de control, pues ¿qué es lo que hacemos? Decimos que la derivada con respecto del tiempo de la integral del volumen de control de la densidad por la velocidad y por diferencial de volumen, más la integral, ahora otra vez en el volumen de control, de el gradiente aplicado a este valor, que sería el gradiente aplicado a ρ por u y luego por el producto de u, producto escalar por la n, y por diferencial de área. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto sería igual a la integral en el volumen de control de la derivada con respecto al tiempo de ρ por u. El diferencial de v lo dejo fuera, más el gradiente, o sea, la divergencia de ρ por u por, otra vez, el vector u, por n, no, sin la n porque ya hemos hecho la divergencia. Sería ya sin este producto y ahora aquí por diferencial de volumen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto tiene que ser igual al sumatorio de las fuerzas exteriores aplicadas en ese volumen de control. Entonces, la ecuación diferencial nos quedaría justamente lo que está antes de integrarlo. Nos quedaría que la derivada de ρ por u, densidad por velocidad, con respecto del tiempo, más el operador gradiente aplicado a ρ por u y el resultado multiplicado por el vector u, pues esto tiene que ser igual a el sumatorio de las fuerzas exteriores por unidad de volumen. ¿De acuerdo? Y eso sería a lo largo de todo ese volumen. Por lo tanto, esta sería la ecuación diferencial. ¿Vale?
Bueno, y ahora, también nos dicen que la calculemos a partir de la forma integral y ahora a partir de un volumen elemental. ¿De acuerdo? Pues si nosotros nos calculamos esto a partir de un volumen diferencial, partiendo de un volumen diferencial, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Pues la manera más cómoda es utilizar coordenadas cartesianas. Y hacemos lo mismo que hicimos, pues no me acuerdo si hace 1 o 2 días, 1 o 2 clases. Y es considerar un sistema de referencia pues no sé, X, y Z, por ejemplo, en ese sistema de referencia, considerar un cubo elemental y aquí pues lo llevamos para allá, lo llevamos por allá, lo llevamos por allá y aquí tendríamos este cubo diferencial, ¿vale? Entonces decimos, vale, pues vamos a considerar las diferentes caras y vamos a considerar que este elemento será diferencial de X, este elemento será diferencial de Y y esta altura será, no, a ver un momento, espera que me veo aquí los ejes. Esto será diferencial de Z entre aquí y aquí, de aquí a aquí será diferencial de X y de aquí a aquí será mi diferencial de Y, ¿vale? Entonces, decimos, pues este cuadro le vamos a copiar 3 veces y vamos a considerar las siguientes caras. Vamos a considerar la cara que sea perpendicular al eje de las X, es decir, esta cara en amarillo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces decimos, vale, pues entonces, en esa cara vamos a contemplar que por aquí entra un determinado flujo, ¿vale? Y ese será el flujo entrante, ¿vale? Y vamos a considerar que esta es la cara 1 entrante. Y ahora vamos a considerar esta otra cara, que es también perpendicular al eje X, y este será el flujo a través de la cara 1, pero saliente. ¿De acuerdo? Entonces decimos, bueno, pues en este caso, lo que entra, ¿qué será? Será el flujo entrante, será la densidad por la U, y ahora otra vez por la U, y por el diferencial de superficie. Y el diferencial de superficie será diferencial de I por diferencial de Z. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale esta ρ por U por U? Pues en realidad sale de ρ por U, que es la B,
por U por N, producto escalar, por diferencial de superficie. Pero la U por la N, como la velocidad U y la N forman un ángulo de 0 grados, esto será el módulo de U por el módulo de N por el coseno de 0 grados, que no es ni más ni menos que 1. ¿De acuerdo? Como el módulo del vector normal es también 1, pues esto será lo mismo que U, que el módulo de U. ¿Vale? Entonces, tenemos por un lado el ρ por la U, por otro lado la velocidad y por otro lado el diferencial de superficie, que es este diferencial de I por diferencial de Z. ¿Vale? Luego eso será lo que entra por la cara de la izquierda, la cara que está totalmente pintada de amarillo. ¿Vale? Y ahora, lo que sale, ¿qué será? Pues será la ρ por U cuadrado y por diferencial de I, diferencial de Z, más la variación a lo largo del eje de las X. La variación con respecto del eje de las X de ρ por U al cuadrado por diferencial de X. ¿De acuerdo? Porque esta parte de aquí no será ni más ni menos que ρ en módulo de U al cuadrado, diferencial de I, diferencial de Z. ¿Vale? Pues entonces, este diferencial de I, diferencial de Z, queda aquí, ¿vale? Y esta parte de aquí es lo que hay que integrar en este tramo, ¿vale? Porque eso puede variar con respecto del eje de las X. ¿De acuerdo? Bien, si nosotros ahora consideramos una superficie perpendicular al eje de las I's, tendríamos esa superficie que es por donde lo que sea entra, y esta superficie que es en la parte de arriba, que es por lo que sea sale. Es decir, esto va a ser superficie 2 y por aquí vamos a tener 2 que entra, y en esta superficie de aquí arriba vamos a tener la 2 que sale. ¿De acuerdo? Entonces, en esta otra superficie, esto sería en 1, y ahora en 2, va a quedar esto así. En 2 tendríamos lo que entra sería ρ por U por la componente de velocidad en la dirección del eje Y, que es lo que habitualmente hemos llamado V. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que estamos definiendo que el vector velocidad es U en la dirección del eje X más V en la dirección del eje Y más W en la dirección del eje Z. Ese es el convenio que utilizamos habitualmente. Pues entonces, como vamos en la dirección vertical, la componente de velocidad será en la dirección vertical. ¿Vale? Y ahora, por la superficie que será diferencial de X por diferencial de Z. Y ahora lo que sale será la ρ por la U y por la V más la derivada parcial con respecto de la dirección del eje Y del producto ρ por U y por V por diferencial de Y, que es el lado que estamos recorriendo. Y ahora todo esto por el área, que es diferencial de X
diferencial de z. ¿Vale? Y de la misma manera, esto ya me lo voy a llevar... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa que va a quedar casi mejor. Esto me lo llevo aquí. ¿Vale? Y esto me lo llevo aquí. Aquí abajo. Y digo, pues en la sección 3, que sería la superficie perpendicular al eje de las zetas, en realidad yo lo que tendría sería... Ahí va, no, esto no, esto. Este área, que es cuando la z vale 0, y este área, que es cuando la z vale diferencial de z. Por lo tanto, aquí, por la parte de atrás, tendría un flujo que entra en esta superficie, que sería en la superficie 3, 3 que entra, y por aquí tendría, en esta otra superficie, sería 3 que sale. Por lo tanto, lo que entra sería igual a ρ por U por la componente de velocidad en la dirección del eje Z, que es lo que hemos llamado W. Y ahora por el área. ¿Y el área qué es? Diferencial de X por diferencial de Y. Diferencial de X por diferencial de Y. Y lo que sale sería ρ por U y por W por diferencial de X y por diferencial de Y, más la derivada con respecto de Z de el ρ por la U por la W por diferencial de X por diferencial de Y. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Entonces ya tendríamos, de alguna manera, el flujo saliente y el flujo entrante en todas las dimensiones. ¿Vale? Tanto en la dirección del eje Y como en la dirección del eje Z, como en la dirección del eje de las X. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que, en general, cuando yo tengo estas tres velocidades, ¿qué va a suceder? Pues que si el flujo entra en la dirección del eje X, solo atraviesa la superficie perpendicular al eje X, es decir, la superficie 1. ¿De acuerdo? Si el flujo atraviesa, si atraviesa este volumen de control en la dirección del eje Y, ¿qué es lo que tendríamos? Pues tendríamos las componentes verticales de esa tensión. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, pues en general, si en este flujo a ver, lo diré. Si a lo largo de la superficie 1 yo tengo este flujo que atraviesa la superficie perpendicular a 1, ¿qué va a suceder con este flujo a través de las caras paralelas? Pues a través de las caras paralelas lo que va a suceder es que, lo voy a poner aquí en rojo, ¿de acuerdo? A lo largo de la cara del eje Y, que es la 2,
yo tendré aquí este flujo y tendré aquí este flujo que va en la dirección del eje 2, ¿vale? Y en la dirección de la superficie 3 tendré este de aquí y este de aquí. Entonces esto aquí se ve de pena. Y voy a ver si te lo pongo de una manera más sencilla. ¿No? Aquí. Por aquí tendríamos mi eje Z, por aquí tendríamos mi eje X y por aquí subiría mi eje de las Y's. Y esto, lógicamente, se corta en este puntito de aquí, ¿vale? Vale, entonces, cuando nosotros hemos dicho esta velocidad 1e, esta velocidad 1 que entra pasa por aquí. Y en esta sección nos sale por aquí. El 1 que sale. ¿De acuerdo? Ahora bien, por la parte de la cara perpendicular al eje de las Y's, aquí tendré esta velocidad y aquí tendré esta velocidad. Esta será la cara, como he dicho, la de las Y's era la 2 que entra, y esta sería la 2 que sale. Y por otro lado, en esta cara tendríamos esta velocidad y tendríamos esta velocidad. Esta sería la 3 que entra y esta sería la 3 que sale. Entonces, la 3 está sobre esta cara. La 2 está aplicada sobre esta cara. ¿Vale? Y la 1 estaría aplicada sobre esta cara. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando nosotros hacemos estas cuentas, yo aquí lo que he hecho ha sido solamente la componente perpendicular a una cara sin considerar las otras dos. ¿Vale? Pero considerando las otras dos superficies, tendríamos que hacer la variación de la velocidad con respecto a las otras componentes. ¿Vale? Entonces, esto lo que significaría sería que yo tendría un sistema de las siguientes ecuaciones. Sería en la cara 1, en la cara 1, según las diferentes velocidades. Según la velocidad de u, esto sería lo que hemos puesto, ¿no? Lo que entra, el 1 que entra, sería la densidad por la u al cuadrado por diferencial de i y diferencial de z, y el 1 que sale sería la ρ
por la u al cuadrado más la derivada con respecto, la derivada parcial con respecto del eje X de ρ por u al cuadrado, y todo esto por diferencial de y por diferencial de z. Debido a la componente de velocidad en v, en la cara 1, pues sería que v es en la dirección del eje de las i's, pues esto sería lo que entra por la superficie 1e, sería ρ por v y por u, diferencial de y diferencial de z. Y en 1 de salida sería ρ por v, no, por u y por v, bueno, lo he puesto por v, sí, ρ por v y por u, más la derivada parcial con respecto de x de ρ por u y por v, y todo esto por diferencial de y diferencial de z. Y en w sería lo que entra, sería ρ por w y por u, diferencial de y diferencial de z, y lo que sale sería ρ por w y por u, más la derivada con respecto del eje de las x de ρ por u por w. Y todo esto por diferencial de y diferencial de z. Eso serían las tres componentes de la velocidad en cómo varía cuando me muevo en el eje de las x, cuando me muevo en el eje de las y y cuando me muevo en el eje de las z. ¿Vale? Debido a cada una de estas tres componentes. En la cara 2, pues volvemos a hacer exactamente lo mismo. Debido a la u, pues lo que entra en el 2 de lo que entra sería ρ por u por w, diferencial de x y diferencial de y. Y el 2 de lo que sale sería ρ por u por w más la derivada con respecto ahora de y, no, con respecto de z, de ρ por u por w, y todo esto por diferencial de x y por diferencial de y. Y ahora, debido a la velocidad, a la componente de velocidad en v, en la dirección del eje y sería lo que entra, 2 de lo que entra sería la ρ por la v por la w, por diferencial de x y por diferencial de y. Y el 2 de lo que sale sería la ρ por la v por la w más la derivada parcial con respecto a z de ρ por v y por w. Todo esto por el área, que sería diferencial de x y diferencial de y. Y por último, en la componente w, lo que entra por la superficie 2 sería la ρ por la u y por la v, diferencial de x, diferencial, a ver un momento, no, esto sería en la capa 2, sería ρ por w, o sea, ρ por v, a ver, ρ por v al cuadrado, w, ahora sería vv, que sería ρ, vaya,
por omega cuadrado, diferencial de x y diferencial de y. Y ahora el 2s sería rho por omega cuadrado más la derivada con respecto de z de rho omega cuadrado y todo esto por diferencial de x y diferencial de y. ¿Vale? Y ahora nos quedaría la cara 3. Que sería en u, pues sería en la cara 3 de lo que entra, sería igual a rho por u por v, diferencial de x, diferencial de z, y 3 en lo que sale sería rho u v más la derivada con respecto del eje de las íes de rho por u y por v. Y todo esto multiplicado por diferencial de x y por diferencial de z. Ahora, en la sección 2, en la dirección, en la cara 3, en la dirección de v, esto sería 3 que entra, sería rho por v y por v, pues por v cuadrado, diferencial de x, diferencial de z, y 3 que sale sería rho por v cuadrado más la derivada con respecto de y de rho por v cuadrado y todo esto por diferencial de x y diferencial de z. Y por último, en v doble sería lo que entra sería diferencial de x y diferencial de y. Luego esto sería rho por u por v doble, diferencial de x, diferencial de y. No, esto tendría que ser diferencial de z. Luego esto no es la w, esto es la v. Rho por u y por v, diferencial de x, diferencial de z. Y lo que sale es rho por u y por v más la derivada con respecto del eje de las íes de rho por u y por v, y todo esto multiplicado por diferencial de x y por diferencial de z. ¿Vale? Vale. Entonces, cuando nosotros ahora lo sumamos todo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué decimos? Componente en x. Pues la componente en x será vamos a ponerlo en amarillo, ¿vale? Será rho por u será esta componente de aquí, será
esta componente de aquí, la U por la V y la U por la W. Y la U por la W. Serán esas tres componentes. ¿De acuerdo? Entonces, esas serán las tres componentes cuando nos movemos en la dirección del eje de las zetas, ¿vale? De las X. Por lo tanto, esto será igual a la derivada con respecto de ρ por U con respecto del tiempo, ¿vale? Y ahora más estas tres componentes, que será la derivada de ρ por U cuadrado con respecto del eje X, más la derivada parcial de ρ por U y por V con respecto del eje de las Y's, más la derivada parcial de ρ por U y por W con respecto del eje de las zetas, y todo esto tendrá que ser igual, bueno, todo esto multiplicado por el diferencial de volumen, que será diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z, que es el diferencial de volumen. Esto tiene que ser igual al sumatorio de todas las fuerzas exteriores, ojo, en la componente X, ¿vale? La componente en Y, ¿qué será? Pues será la derivada de ρ por V con respecto del tiempo más las tres componentes en la dirección de Y, que serán estas que voy a subrayar yo ahora. En X, vamos a ponerlo en verde, será ρ por U, esta será ρ por U por V y por W, que será esta de aquí, y será ρ por V cuadrado, que será esta de aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto de aquí sería más la derivada con respecto de X de ρ por U y por V, ahora más la derivada con respecto de Y, que será de ρ por V cuadrado, y ahora más la derivada parcial con respecto de Z de ρ por V y por W. Y todo esto multiplicado por el diferencial de volumen, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, será igual a el sumatorio de las fuerzas exteriores, ojo, en la dirección del eje Y. ¿Vale? Y por último, la componente en el eje Z, pues será todo lo que no está subrayado. Será la derivada de ρ por W con respecto del tiempo más la diferencial con respecto de X. Pues habíamos dicho que era ρ por U y por W. ρ, U y W. Con respecto de X. Más la derivada con respecto de Y, que hemos dicho que era la de la tercera, que sería ρ por U y por V. Y más la derivada con respecto de Z de la ρ por la V y por la W. Y todo esto por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, será igual al sumatorio de las fuerzas exteriores aplicadas en el eje de las Z. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros ahora
sumamos todo esto, ¿qué nos queda? Pues nos queda la derivada parcial con respecto del tiempo de ρ por u más ρ por v más ρ por w. ¿Estamos de acuerdo? Más la derivada con respecto del eje X de ρ por u por u, porque es por u al cuadrado, más ρ por u por w, más ρ por u, que lo saco factor común, por v y por w. Y todo esto con respecto del eje Z. Más la derivada con respecto del eje Y de ρ por v y ahora por u, el primero, más ρ por v y por v, y más ρ por v y por w. ¿Veis por lo que estoy haciendo, no? Y ahora más la derivada con respecto del eje Z de ρ por w que multiplica la u más ρ por w que multiplica la v más ρ por w que multiplica a la w también. Aquí esto sería, aquí me he equivocado porque aquí tendría que haber un w cuadrado. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho que u más w es el vector u, ¿vale? Pues esto ¿qué sería? El sumatorio de las fuerzas exteriores en X más el sumatorio de todas las fuerzas exteriores en Y más el sumatorio de todas las fuerzas exteriores en Z. Por lo tanto, como el vector U es igual a U, componente U en el eje Y, más componente V en el eje J, más componente W en el eje K, y el vector fuerza es el sumatorio de todas las fuerzas exteriores, este sería el vector fuerzas exteriores, en la dirección del eje X, en la dirección de Y, más el sumatorio de las fuerzas exteriores en el eje Y, en la dirección de J, más el sumatorio de las fuerzas exteriores en el eje Z, en la dirección de K. ¿Vale? Pues entonces, con estos dos datos, esto lo sustituyo aquí. ¿Y qué me queda? Pues me queda que la derivada del vector U con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Pero de aquí he sacado el ρ factor común, luego sería ρ por U, ¿vale? Más la derivada de ρ por U y por el vector U con respecto a X, más la derivada del vector ρ por V y por el ρ por V, así, y por el vector U con respecto al eje Y, y más la derivada de ρ por W por el vector U con respecto al eje Z. Pues esto será igual al sumatorio de las fuerzas exteriores, ¿de acuerdo? Al vector, ¿vale? A lo que hemos llamado ya sin sumatorio, directamente lo hemos llamado, bueno, fuerzas exteriores. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces,
¿Esto qué es? Pues esto no es ni más ni menos que poner el gradiente de ρ por u por el vector u. ¿De acuerdo? Y esto más la derivada de ρ por u con respecto del tiempo me va a dar igual al sumatorio de las fuerzas exteriores, que es lo mismo que teníamos antes. ¿De acuerdo? Es esto mismo que teníamos aquí arriba. Aquí. Es la misma ecuación. ¿Lo veis, no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de esta manera es pues, una cosa pues, muy rocambolesca. ¿De acuerdo? En el fondo es una manera de hacer las cuentas sumando término a término, pero es, como veis, tremendamente largo y tremendamente laborioso.